sure we believe in the prophecy that is given by God. Pero However, quizás algunos, más de algunos de los que están aquí presentes, maybe some of those that are here present, tienen un poquitito de duda there might be a little bit of doubt en esta palabra escrita. in this written word. Y esto no les permite entregarse el 100% a Cristo. And this inhibits that person from giving themselves 100% to God. A veces nos sentimos calientes, y a veces nos sentimos fríos. Sometimes we are hot, passionate for God, and sometimes we're very cold and distant. Esta mañana This morning, te darás cuenta, you will si realize, pones mucha atención, if you put a lot of te attention, darás cuenta que estás en el camino correcto. you will realize that you are on the right path. En el capítulo 2 de Daniel, In chapter 2 of Daniel, hermana, ¿me puede poner la imagen? can you put the image, sister? La primera. Esta historia This story, es muy conocida por todos. it's really well known by all. Desde pequeñito, ¿verdad? Se nos cuenta When we're little, they tell este us the sueño que story, tuvo este rey. the dream that Nebuchadnezzar had. Y aquí Daniel presenta a nuestro Dios como un Dios completamente soberano. And here Daniel presents a God who is completely sovereign, Un Dios que tiene autoridad y tiene control inclusive en los reinos de esta tierra. a God that has control over everything, including the nations of this world. Es un Dios omnipotente He is an omnipotent God porque no hay nada imposible ni nada difícil para él. because nothing's impossible or difficult for him. Es omnipresente He's porque está en omnipresent. todas las cosas y en todo lugar. He is omnipresent because he is everywhere and in all things. Y especialmente su presencia está donde su nombre es invocado, ¿verdad? And especially his presence is present where his word is invoked. His name is invoked. Nabucodonosor, dice el relato, que era el rey de Babilonia. It says that Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Y vamos a analizar todos los detalles que nos da el capítulo 2 de Daniel. Let us analyze all of the details that are given to us in Daniel chapter 2. Por el tiempo no se puede especificar versículo por versículo, pero les invito que esta tarde en su casa ustedes puedan empezar a estudiar el libro de Daniel. Because of time, we can't go verse through verse, but I encourage you that this afternoon you go home and you study this chapter. Daniel y Apocalipsis son los libros proféticos para estos días que tú y yo estamos viviendo. Daniel and Revelation are the prophetic books about prophecies about what we're living these days. Y me voy a enfocar en algo que es muy importante dentro de nuestra familia y dentro de nuestra iglesia. And I'm going to focus on something that's very important to our church and to our family. ¿Qué creen ustedes que es? What do you think that is? Los jóvenes. Our youth. Todo es importante en la familia, los niños, los adultos, pero los jóvenes. Everyone's important in your family. Our adults, our children, but our youth. Nos enfocaremos en lo que nos dice este relato. We'll focus on what the story tells us. Porque nos habla de 4 jóvenes. Because it talks to us of 4 young men. ¿Quién me puede decir el nombre de estos 4 jóvenes? Who can tell me the names of these 4 young men? Daniel. Daniel. ¿Quién más? Who? En español, sí. Dígame, hermano, en inglés. Shadrach and Sadrach. Pero los quiero, sus nombres hebreos. What about their Hebrew names? I want their Hebrew names.
Hermana, ¿me puede poner, por favor, ahí el nombre de estos jóvenes? Sister, can you? Daniel, Azarí, Daniel, Misael. Me confié porque los teníamos ahí copiados. Bueno, Let's see. pero el relato de Daniel dice que estos jóvenes estaban siendo parte del consejo del rey Nabucodonosor. But the story tells us that these young men were part of the council of the king. ¿No se han preguntado ustedes por qué estos jóvenes cristianos estaban en un reino idólatra y completamente pagano? Do you ever ask yourself why these young men were in a royal court that was completely pagan? ¿Cómo ellos llegaron a ese lugar? How did they end up in this place? Aquí lo describe el Here it capítulo describes anterior it, the previous chapter, de Daniel 1, Daniel 1 through 4. del 1 al 4. Lástima que las letras están bien pequeñitas. Unfortunately, the wording is very small. Pero ahí nos narra lo que les pasó a estos jóvenes, por qué llegaron a Babilonia. But here it tells us, it narrates how they ended up in Babylon. Dice que Nabucodonosor sitió a Jerusalén. It says that Nebuchadnezzar invaded Jerusalem. El templo lo destruyó. He destroyed the temple. Se llevó todos los vasos sagrados, las riquezas, el oro que había en el templo. He took all of the treasures and the gold that was in the temple. Y también se llevaron a estos jóvenes. And they also took these young men, these youths. ¿Saben que esto ya se le había advertido al pueblo de Dios que iba a suceder? You know that this was the people of God were warned about this. Jeremías era el profeta de ese tiempo. Jeremiah was a prophet of that time. Jeremías había amonestado al pueblo de Dios Jeremiah had admonished and warned the people que dejaran la idolatría y se volvieran a Jehová. to turn away from idolatry and to return to God. Este profeta amonestaba al pueblo con lágrimas, le lloraba diciendo las cosas que les iban a venir. Jeremiah would plead and admonish with tears in his eyes about what was to come to them. ¿Y qué pasó? And what happened? Sucedió exactamente lo que Dios les había dicho a través de Jeremías que iba a pasar. Everything happened exactly as God had told through Jeremiah what was going to happen to them. Miren lo que dice el versículo 4. Look what verse 4 says of Daniel 1. O empezando el 3. Dice Let's que start 3. el rey le dijo a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajesen a los hijos de Israel del linaje real o de familias nobles. And the king spoke to Ashpenaz, the master of the eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed and of the princes. ¿Saben quién era del linaje real? You know who was of royal lineage? Daniel. Daniel. ¿Saben quiénes eran de las familias nobles? You know who came from the noble families? Los otros 3 jóvenes. The other 3 young men, Según yo entendí este relato. as I understood this story. Estos jóvenes pertenecían a buenas familias del reino de Judá. These young men came from good families from the children of Judah. Habían disfrutado de todo lo bueno desde su niñez. They had enjoyed all of the fruits and the privileges of that life. Pero ahora estos jóvenes habían sido apresados, But now these young men were prisoners. fueron atados. They were tied. Fue una horrorosa marcha por el desierto hasta llegar a Babilonia. They had a horrific march and pilgrimage all the way to Babylon. Fueron golpeados, They were beaten. escucharon feas maldiciones They heard horrible curses de parte de los conquistadores, from the conquerors, de los que estaban conquistando Babilonia. from the conquerors that came from Babylon.
Fue una pesadilla lo que estos jóvenes vivieron. It was a nightmare what they lived through. Finalmente se encuentran en la cárcel allá en Babilonia. They find themselves imprisoned in Babylon. ¿Qué futuro les esperaba a estos jóvenes? What kind of a future was held for them in Babylon? Ser un esclavo To be a era slave lo peor. was the worst. Se empezaron a darse cuenta de la desgracia que les había sucedido. They began to realize the horrific life that they ended up having. Estaban lejos de su familia, They were far away from their families. no verían más su patria donde habían nacido, They will never see their homeland. no volverían a hablar con sus padres, They will never speak to their parents again. no podían ver más a sus hermanos. They will never see their siblings again. Se encontraban a miles de millas de distancia. They were thousands of miles away. ¿Saben lo que estos jóvenes hicieron? You know what these young men did? Eran jóvenes de entre 18 a 19 años. They were young men, 18 to 19 years old. Teenagers, ¿verdad? They were teenagers. ¿Qué hubiéramos sentido nosotros? What would we have felt? Concentrémonos en lo que estos jóvenes vivieron. Let's think about what these young men were living through. Nos hubiéramos puesto a llorar, quizás, We would have probably cried porque nunca se habían separado de sus familias. because they had never been away from their families. ¿Saben qué hicieron estos jóvenes? You know what these young men did? Tomaron la decisión de ser fiel al Señor sin importar lo que los babilonios les hicieran. They decided in their hearts to do and follow God no matter what the Babylonians would do to them. Déjenme decirles, jóvenes que están aquí presentes y los que nos están escuchando Let me tell the youth that are here and those that are listening a través del online. internet, ¿verdad? Those that are listening online. Dios puede hacer mucho con la juventud que toma la decisión de serle fiel. God can do a lot with a youth that purposes in their heart to be faithful to God. Estos jóvenes habían aprendido a través de Moisés la ley que Dios les había mandado, donde les especificaba qué debían comer y qué debían beber. These young men were instructed by Moses in terms of how they were supposed to live, they were supposed to eat and drink. Los hijos de Dios, ¿tenemos una comida diferente? As children of God, do we have a different diet? Sí, sí. Estos jóvenes renunciaron a aquel banquete que el rey les ofreció. These young men refused the banquet that was offered to them by the king. ¿Qué manjares más deliciosos se han de haber servido? What delicacies they must have been given. Yo no sé si habían chuletas de puerco, I don't know if there were pork chops. un arroz paella, There was a paella, con rice mariscos, with seafood. no sé. I don't know. Pero ellos entendieron que ese manjar estaba en contra de esa ley que el Señor les había dado para cuidar su salud. But they knew that the food that was being offered was in contradiction with the diet recommendations that God had given them. Hermano Lloyd, Brother Lloyd, estos jóvenes sí eran cristianos radicales. these young men really were radical Christians. ¿Recuerdan el tema del sábado pasado, Do you verdad? remember the theme of last week? Eran jóvenes que tenían bases sólidas, These were young men that had a solid foundation, jóvenes de oración, young men of prayer, jóvenes que conocían al Todopoderoso. young men who knew the all-powerful. Y saben que el fundamento de sus padres los hizo brillar. And you know, the foundation of their parents, that made them shine. Eran rectos y eran fieles. They were faithful and true. Fueron instruidos en el idioma y en la literatura de los babilónicos. They were instructed in the literature and the language of the Babylonians. Esto lo hacían para que llegaran a ser útiles en el reino. This was done so that they would be useful in the kingdom. El aprender un idioma diferente no es fácil, ¿verdad? Learning a different language isn't easy, is it? Pero cuando se está pequeñito, sí. When you're young, it is. Los niños, mi niño, el mayor, vino pequeñito y a los 2 años, al año, él ya estaba hablando el inglés. One of my children, when he got here at 2 years old, he picked up the language fairly quickly.
A los adultos pues, nos cuesta un poquito más, ¿verdad? As adults, it's a little harder for us. Yo pensaba que entre más grande estaba, iba a ser más inteligente porque iba a poner más atención. I thought, as you know, when we're older, it's easier because I'm able to place more attention. Pero me di cuenta que no es así. But I realized that it's not like that. Tenemos muchas preocupaciones, ¿verdad? Que nos impide concentrarnos. We have so many worries that it's difficult for us to concentrate. Pero el relato nos dice que estos jóvenes se prepararon durante 3 años y se graduaron con honores. But it says, the story tells us that these young men were prepared for 3 years and they graduated with honors. Dice que cuando el rey los entrevistó, It says that when the king interviewed them, estos jóvenes salieron 10 veces mejor que todos los sabios que habían en el reinado. it says that when the king interviewed them, he found them 10 times better than all of the magicians and astrologers that were in his realm. Jóvenes, ¿quieren ustedes ser 10 veces mejor en todo? Do you want to be the 10 times better in everything? Estudien detalladamente qué fue lo que hicieron estos jóvenes. Study diligently what these young men did. El versículo 2 sí tiene una palabra ahí que dice que el Señor entregó en sus manos. In verse 2, it says, there's some words, it says that the Lord gave into his hand. ¿Por qué? Esa palabra a mí me suena como fuerte, no sé a That ustedes. word seems a little strong for me. Como si Dios dijo, ok, no quieres estar conmigo, te entrego aquí al enemigo. It's like if the Lord said, you don't want to be with me, fine, I give you to them. Pero saben que cuando estamos en las manos del Señor, But you know, when we are in the hands of the Lord, no hay enemigo que se nos acerque. there's no enemy that can come near us. Y si tú decides salirte de la mano del Señor, If you decide to leave from the hand of God, ¿qué va a pasar con la bendición? what will happen to the blessing? La bendición se va a ir. The blessing will be gone. Dicen que el sol nace sobre buenos y malos, It says the sun rises over the righteous and the wicked. pero el Salmo 91 It's Psalms 91. dice que el que habita al abrigo del Altísimo It says those that are under the refuge morará of the bajo Lord la sombra del Omnipotente. will be under the shadow of the omnipotent. Estamos aquí en las manos del Señor. We are here in the hands of God. Entre sus manos, esta es la que nos hace la sombra. In his hands, this is what provides us our shade. Sí, solamente para explicar esto. Tengo que usar Just to mis explain manos. this. Ok. Entonces, estos jóvenes ascendieron en el reinado. So these young men excelled and promoted up in the kingdom. Daniel llegó a ser jefe principal de todos los sabios. Daniel ended up being the chief, the principal of all wise men. Era un rector que equivalía a una universidad nacional. He was leader of what would be a university. Fue nombrado gobernador de todos los judíos. He was named governor of all of the Jews, Los judíos que habían llegado cautivos a Babilonia. those that were captive in Babylon. Y también fue nombrado gobernador de la provincia de Babilonia. And he was also named governor of a Babylonian province. Y los otros 3 jóvenes And the other 3 young men trabajaron en la administración del distrito jurisdiccional and de Babilonia. they worked in the administration of the jurisdictional division of the government. ¿Qué entienden ustedes de esto? What do you understand from all of this? Fueron abogados, ¿verdad? They were attorneys. Se entendieron de las leyes. They understood law. El rey los puso a estudiar.
the king put him to study. ¿Por qué? Why? ¿Por qué no los puso allá con los sabios que él tenía en su consejo? Why didn't he put them with the wise men in his council? ¿Quiénes eran? No me ha cambiado nada. ¿Quiénes eran los que formaban parte de ese consejo Who were del rey? those that were part of the council? Hermana, ¿me puede poner otra? A ver si sale. Eran magos, There were eran magicians. There were astrólogos, astrologers. eran encantadores, There were enchanters, caldeos. the Chaldeans. Yo me preguntaba, I would ask myself, ¿cómo estos cristianos tuvieron que recibir clases de cómo hacer brujería? how could these young men receive lessons of witchcraft, sorcery? Pero estudiando este tema, But studying this subject, encontré un detalle importante que me dice que no estuvieron en estas clases. but I found a very important detail that Ya they lo van were a not saber in por these qué. classes, and I'll tell you why. Van a saber por qué y me dicen si están de acuerdo conmigo. And I'll let you know why, and you tell me if you agree with me. Este rey, pues dijimos que era manejado por un profeta de Dios. We say that this king was No. was prophet by God. No tiene nada que ver con esto. They have nothing to do with this. Ahí ustedes pueden leer los nombres de ellos. Era Daniel, Ananías, Misael, Azarías. As you can see, those are the Hebrew names that are right there. You see Daniel, Ananias, Misael, and Azariah. Lindo nombre, el de Daniel. What a beautiful name that Daniel had. La hermana tiene aquí a un hijo también que le puso Daniel, ¿verdad? We have a sister that named her son Daniel, right? Y está entre la edad, más o menos, And he's right around that que age estaba Daniel. that Daniel was. En Babilonia lo que hicieron fue cambiarle sus nombres. We see that in Babylon they changed their names. Y el nombre de los hebreos, todos los nombres tenían que ver con el Señor del cielo. All of the names in the Hebrew culture had to do with God. Los nombres eran escogidos por su significado. Names were chosen because of their significance. Casi todos los hebreos, sus nombres llevaban EL. Almost all the names of the Hebrews had EL, ¿Qué quiere decir Dios? which means God. Daniel, Daniel, Natanael. Nathaniel. Díganme ustedes otros que ahorita se Tell me me another olvidaron. names. Then Michael, Samuel. Samuel, todos ellos tenían su bonito significado. Mire Ananías, Look no at lleva, Ananías. no lleva EL, pero It ¿qué doesn't have EL, significa? but what does it mean? Yahweh ha sido misericordioso. Yahweh has been merciful. Azarías tampoco tiene EL. Y Azariah doesn't have EL, su nombre significaba Yahweh ayuda. but his name meant Yahweh helps. Pero en Babilonia, But in sus Babylon, nombres fueron cambiados, dedicados a los dioses paganos de Babilonia. Their names were changed to honor the pagan gods in Babylon. Ahí ustedes pueden leerlo. You can read them. Les dije al principio que Dios usó en forma poderosa a estos jóvenes. We said from the beginning that God used in a very powerful way these young men. Daniel fue elegido para evangelizar a monarcas. Daniel was chosen to evangelize to royalty. Daniel, imagínate si te mandamos de la iglesia a darle un estudio bíblico al presidente de nuestra nación. Daniel, can you imagine if we sent you to give a Bible study to the president of our country? Yo sé que sí se atreviera. I know that he'd do it. Sí, se prepara en un mes. He que lleva un prepares in buen a tema. month and he would go. Pero está difícil llegarle, ¿verdad? It's hard to get there, right? Cómo Dios trabajó con este joven. Look how God worked with this young man. A los no sé si tenía 18 o 19 años, I don't know if he was 18 or 19, pero evangelizó a este rey idólatra, but he gave the gospel to this idolatrous ruler, a este rey pagano this completamente. pagan king. Y saben que no estaba él solo, And he wasn't alone. estaba toda la corte real.
The whole royal court was Él present. no se mantenía solo, el rey. The king was never alone. Estaban todos los guardias, The guards were al all rey. there. estaban todos los sirvientes. All the servants were there. Qué bendición la de este joven. What a blessing of this young man. Daniel llegó a conocer al nieto de Nabucodonosor, Daniel got to know the king's a grandson, Belsasar. Belshazzar. ¿Se acuerdan de qué escritura en la pared que Daniel se la... Do you Se lo remember interpretó. the writing on the wall that Daniel interpreted for him? También el rey Darío. He also met King Darius. ¿Recuerdan cuando Daniel estuvo en el pozo de los leones? Do you remember when Daniel was in the den of lions? Fue en el tiempo de Darío. It was during Darius' Para time. entonces Daniel ya tenía más edad By then, Daniel was a lot older. y se le había olvidado la costumbre de orar. And had he forgotten his custom of praying? Márquenle allí Mark your check mark there. qué fue lo que le hizo a Daniel brillar en Babilonia. What made Daniel shine in Babylon? Esa comunión que mantenía That communion he maintained con el cielo. with heaven. ¿Recuerdan el rey Ciro? Remember King Cyrus? Cuando Daniel evangelizó a Ciro, le dijo, Dios te tiene aquí en las profecías When con he tu propio nombre. evangelized and preached to King Cyrus, he told him, God has you here in the prophecies by your own name. ¿Cómo creen que se puso este hombre a leer su nombre escrito años antes que él naciera? This man ended up reading his name years before he was born. Dijimos written al before. principio que ese Dios We said at the conoce el beginning, futuro. our God knows the future. Hermanos, Daniel tuvo que vivir toda su vida en Babilonia. Daniel had to live his entire life in Babylon. Aunque él anhelaba siempre su tierra, Even though he always longed for his home, oraba por ella. he prayed for it. ¿Qué nos dice el relato? Que abría la ventana en dirección He would open his window and he estaba- would pray in direction a donde towards estaba Jerusalén. where Jerusalem was. ¿Y lo hacía cuántas veces? And how many times would he do that? No solo cuando se levantaba ni cuando se acostaba. It wasn't just when he got up or when he Estas went eran to bed. especiales. These were special. 3 veces al día. 3 times a day. Ya sabemos el secreto, ¿verdad? Para alcanzar el éxito. We know the secret to obtaining success. Daniel se ganó el favor de todos los reyes, Daniel gained favor with all of the kings, interpretándoles los sueños. interpreting dreams. Él podía brindarle este tipo de ayuda a todos los reyes. He was able to give this kind of help to the kings. Ya. Ahora entramos de lleno al capítulo 2. Now let's get into Daniel chapter 2. Dijimos quizás lo más importante de los jóvenes, de estos 4 jóvenes. I think we've said the most important things about these 4 young men. El relato nos cuenta, hermana, ¿me puede poner la imagen otra vez? The story tells us Que una noche, one night, miren, aquí está el rey Nabucodonosor durmiendo. here's Nebuchadnezzar sleeping. Él tuvo un sueño. He had a dream. Ustedes pueden ver el sueño. You can see the dream, Pero él no lo podía recordar. but he couldn't remember it. Le quedó aquella inquietud, He had this thought that wouldn't leave him alone, pero no lo podía but recordar. he couldn't remember the dream. Allá. ¿Qué se imaginan ustedes que están ahí? ¿Quiénes son? Who do you think those that are right there on the left side? ¿Quiénes son? Who is it? Ahí está el rey Nabucodonosor There's King Nebuchadnezzar, y ahí está Daniel and there's Daniel explicándole explaining lo que significaba esa estatua. what the dream was. Pues esa noche yo me imagino, esta es imaginación mía, I imagine, this is my imagination, que este rey se acostó entre 12 y 1 de la mañana. that he probably fell asleep between 2. No pienso que in the haya morning. acostado tan temprano. I don't think he fell asleep very early. Y
se acostó pensando, después de que yo muera, ¿qué va a pasar con este reino? And I imagine he fell asleep thinking about what happens to this world and to my empire after I die. Recibió ese sueño, He received this dream. se ha de haber despertado con un sobresalto. He must have woken up with a start. ¿Y creen que durmió Do you think las he siguientes slept horas? after the? Do you think he slept after the next few hours? Me imagino dándole vuelta y vuelta a su cabeza por querer recordar aquel sueño. I imagine he was going through his mind over and over again, trying to remember this dream. Muy temprano se levanta el rey, Early in the morning, he gets se up. sienta en su trono dorado. He sits in his golden throne. Era puro oro. It was pure gold. ¿Y cómo creen que estaba el rostro del rey? And what do you think? How do you think his face was? His demeanor was? ¿Verdad que a través del rostro nosotros decimos todo? Through our face, through our face, we say everything. Si estás feliz, If we're happy, la sonrisa, ¿verdad? we have smile. Si estás triste, If you're sad, cabizbajo. your head's down. Si estás enojado, If you're mad, qué rápido esto, ¿verdad? you scowl. Se nos nota, bien You fácil. can tell right away. El rostro del rey se veía preocupación. In the king's demeanor, you Y could see todos. worry. Todos decían, el rey ha pasado una mala noche. And everyone would say the king had a bad night. Por eso es que está de mal humor. That's why he's in a bad mood. Algo le molestaba, Something's bothering him. pero nadie sabía qué era. But no one knew what it was. Ninguno se atrevía a preguntarle, No one dared to ask. pero los criados todos comentaban, ahora va a ser un día difícil. But the servants would all Se comment amongst encontraban each otros y other. decían, It's, ahora va a ser un día today's difícil. going to be a rough day. Si Today's estaban gonna en be lo cierto. a rough day. El rey dio la orden, The king gave the order eso fue bien temprano de la mañana, early in the morning que vengan todos mis consejeros. that all of my council come. ¿Quiénes eran, dijimos? Who were they? Los más. Early. A lo mejor llegó una mala noticia del ejército que estaba en campaña, se decían. Maybe the king received bad news from one of the battalions that was out in war. O habrá estallado una revolución. Or maybe there was a revolution. O habrá descubierto un complot. Or maybe there was a plot to destroy him. No, decían otro, a lo mejor tiene un plan de construcción. Or maybe he has a plan of construction. Pues uno tras uno fueron entrando a aquella sala real. One by one, they entered the royal court. Quedaron en pie ante el rey. They were standing in front of the king. El rey comenzó, cuando todos estaban, el rey comenzó a hablar. And when they all arrived, the king started talking. Y ellos se sorprendieron porque no había ninguna desgracia en el reino. ¿Qué? Ellos se sorprendieron They were surprised porque no había ninguna desgracia en el reino. because there was no catastrophe in the kingdom. No necesitaba consultar los fondos para levantar un edificio. He didn't need funds for any construction. Sencillamente el rey les quería hablar de un sueño que había tenido. He simply wanted to talk about a dream that he had. Y al oír esto, pues todos suspiraron de alivio. And when they heard this, they must have breathed a sigh of relief. Pues
Pues si ese es el problema, dijeron, Well, if that's the problem, lo vamos a tranquilizar pronto. we'll calm him down soon. Y el jefe de los caldeos, And the chief of the Chaldeans, recuérdense, cada quien tenía una función. Remember, Los everyone magos hacían magia, the mages did movían magic. objetos, They would move objects. desafiaban la ley de gravedad. ¿verdad? They would defy the laws of gravity. Los astrólogos The adivinaban a astrologers. través de las estrellas. The astrologers would predict the future through the Ah, stars. leían según el carácter de la persona. They would read the character of a person. Pero la palabra de Dios, ¿qué dice? But ¿Para the- qué fueron hechos las estrellas y el firmamento? But what does the word of God say about the stars and what they were? ¿Para revelarnos el futuro? Were they designed to reveal the future to us? ¿Eso dice? Is that what it says? Para revelarnos la gloria de Dios. To reveal the glory Los of God. cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento The heavens, denuncia la obra de sus manos para declararnos el poder de the ese Dios. heavens declare the majesty of God, and the firmament declare the glory of His creation. Los encantadores trabajaban a través de invocando espíritus, era como ellos adivinaban. The enchanters would predict the future by summoning spirits. Y los caldeos se especializaban en los sueños, en revelarnos los sueños. And the Chaldeans would interpret dreams and Pero sleep. tenían también un rol importante en Babilonia. Ellos eran los matemáticos de But they were Babilonia. also the mathematicians, which was very important in Babylon. Ahí tenía un versículo que está en Deuteronomios 18, donde In Deuteronomy chapter 18, el pueblo de Dios tiene una advertencia especial. the people of God Al have a respecto. special warning regarding. Ahí nos dice si nosotros podemos ir a que nos lean la mano, It talks about whether we consult a que nos hagan una limpia, to have a palm read, to do a cleansing, ni siquiera leer el horóscopo debemos. or even reading our horoscope. El Señor prohíbe que sus hijos pongan un pie en estos lugares. God forbids His children to go into places like these. Pues los caldeos se acercaron The porque eran Chaldeans got especialistas near. en el sueño. The Chaldeans came near because they were the ones that specialized Yes. in dream interpretation. Me imagino da un paso al frente y le dijo And I imagine he came forward and said, que viva su majestad para siempre. Ese era el "Oh, saludo para King, los live reyes, ¿verdad? forever. Estamos a su servicio. We are at your service. Cuéntenos el sueño y nosotros le diremos el significado. Tell us your dream and we will share its significance." Les dije que ellos eran expertos en inventar explicaciones They para were los sueños. experts at coming up with interpretations and meanings of dreams. Sin embargo, el rey no podía recordar aquel sueño. But the king could not remember his dream. ¿Alguien de ustedes les ha pasado esto alguna vez? Has something like this happened to you before? Ujú. El rey les dice, díganme ustedes cuál ha sido mi sueño, para eso los he llamado. And the king said, "Tell me what my dream was. That is why I called you." Y para esto, aquellos magos, aquellos astrólogos, aquellos encantadores y caldeos se miraron uno con otro. And at that point, the Chaldeans looked at each other. Estaban alarmados. They were alarmed. Jamás se les había hecho un pedido de esa forma. They've never been asked this. Y no se atrevían a pronosticar algo que se pudieran equivocar. And they didn't dare to foretell something that could be proven wrong. Me imagino el dedo de aquel rey. I imagine that finger from the king. Si no me dicen la interpretación de mi sueño, If you si do no me not, dicen el sueño y la interpretación, if you do not tell me my dream and the interpretation of it, ordenaré que los hagan pedazos I will order that you will Y go su- into pieces, made into pieces, y conviertan sus casas en cenizas. and turn your households into Otras versiones ash. dicen muladares. Pero si ustedes
me explican el sueño y el significado, yo les daré regalos, recompensas y grandes honores. But if you reveal to me my dream and the interpretation, I will give you gifts and honor and riches. Vuelven a rogarle al rey que por favor les diga el sueño. And again, they plead with the king, please tell us the dream. ¿Y qué hizo el rey? And what did the king say? Le repitió nuevamente lo que haría con todos ellos. And he told them the exact same thing again. Los caldeos le dicen, The Chaldeans tell him, no hay nadie en la tierra capaz de hacer lo que su majestad nos pide. they tell him, there is not a man on earth that can show you what you're asking. Jamás a ningún rey se le ha ocurrido pedir tal cosa. Also, there's never been a king that has asked such a thing. Eso es imposible. It's impossible. Nadie se lo podrá revelar a no ser los dioses, pero ellos no viven con nosotros. It's like no one will be able to reveal to this other than the gods, and they do not reside with us. Parece que entendían, ¿verdad? Que había un ser superior. It seemed that they understood that there was a superior being. El rey esperaba que fácilmente le recordaran aquel sueño. The king thought that they would easily remind him of what his dream was. Pero ahora se daba cuenta que estaba engañado. But he realized that he had been deceived. El rostro del rey dice que se puso rojo That de says ira. that the king became red with anger. Ya que muchos así se ponen cuando están bien enojados. That's what sometimes happens to people when they get really mad. Y les ordenó que todos los sabios fuesen muertos. And commanded that all the wise men be destroyed. Tengo una pregunta aquí. I have a question. ¿Por qué razón Daniel y sus 3 amigos no estaban presentes con los sabios? Why was Daniel and his 3 friends not present with the wise men? Aquí donde yo saqué mi conclusión. This is where I came to my conclusion. Porque no se trataba de leyes, Because it wasn't about the law. ¿verdad? Pero eran parte del consejo. They were part of the council. Pero ese caso no era de leyes. But it wasn't a case regarding laws. Por eso ellos no estaban presentes. That is why they Yo were not saqué esa present. conclusión. That is why I came to the No sé si conclusion. ustedes estén de acuerdo conmigo. I don't know if you agree with me. Pero de pronto But tocan la puerta. all of a sudden someone knocks on the door. Al abrir, era donde vivían los jóvenes. It's where the youth lived. Al abrir la puerta era Arioc, el capitán de la guardia del rey, It was Arioch, the captain of the king's guard, que estaba encargado de la ejecución. that was in charge of the execution. Los jóvenes se quedan admirados y les dice, ¿qué ocurre? The young men asked, what's happening? Fue Daniel el que hizo la pregunta. Daniel was the one that made Por eso the yo question. supongo que Daniel era el que tenía los 19 años. That's why I assume Él that tomaba Daniel was siempre la 19. iniciativa. He took the initiative. Ellos no sabían lo que había ocurrido aquella mañana en la corte. They had no idea what had happened in the No court that sabían morning. por qué el rey había dado este decreto tan apresurado. They had no idea why the king made this edict so quickly. Arioc les explicó lo que había pasado y les dijo, lo siento, órdenes son órdenes. And Arioch explained the situation and said, I'm sorry, but the orders are orders. Lo tenían que acompañar. He had to accompany them. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? Contesten. Why were they had to go? Sí, nomás me hacen así. Yeah, Sí, to kill para them. eso era. To kill them. Para ser ejecutados. To be executed. Con mucho respeto, Daniel le pide que le permita ver al rey por un breve tiempo. Daniel asked respectfully to be allowed to see the king for a brief moment. Es imposible de explicarlo, pero a Dios le concedió ese permiso. It's impossible to explain, but God gave that permission. ¿Saben que había algo en Daniel? There was something in Daniel, Su mirada inteligente, his intelligent su countenance, porte modesto. the way his modest dress. Yo no me imagino a Daniel con sus pantalones aquí abajo. I don't imagine Daniel had his pants hanging No. low, sagging. Yo no me lo imagino así. I don't imagine. Era un him. hombre cristiano, He was a young Christian, modesto. modest. ¿Mm? Tenía una actitud bondadosa, He had a
kind and compassionate attitude. Su porte era modesto. He had a modest demeanor. Un joven sí se gana la voluntad de todos. A young man like that wins everyone Se la over. ganó la del propio encargado de quitarle la vida. He won over his executioner. Pronto Daniel entró a ver al rey. Daniel went in and to see the king, Miren lo que hizo. and this is what he did. Y ustedes piensen un poquitito. And think about it. Le pide al rey que le dé un poquito de tiempo para estar en condiciones de recordarle aquel sueño que había tenido. Daniel asked for a little bit of time so that he could show the king what the interpretation was. ¿Qué le llamamos a esto? What do we call this? Era un hombre de fe. He was a man of faith. Sabía que ese Dios a que él servía escuchaba sus pedidos. He knew that God that he served heard his petitions. Sabía que le contestaba. He knew that he would answer. Qué fe, ¿verdad? What faith? Yo quisiera tener esa fe. I would love to have that faith. ¿Qué hizo What did he do? al salir de la corte del rey? What did he do once he left the king's court? Porque sí le dio el rey, le dio un poquito de tiempo, aunque el rey estaba muy enojado con todos sus sabios. Even though the king was very angry with his wise men, he gave Daniel the time. Él se ablandó ante la vista de este noble joven. He calmed and he warmed to the presence of this young man. No quería que Daniel fuera muerto. He didn't want Daniel to die, Por eso le concedió un poco de tiempo. so he gave him a bit of time. La suerte de Daniel y de los 3 amigos y de todos los sabios dependía ahora de Daniel. The fate of these young men and of all of the wise men was on David. ¿Qué hizo Daniel? What did Daniel do? Sorry. Lean, por favor, lean ese Read it, capítulo en sus please. casas. Read the chapter in your home. Dice Daniel. que corrió a su casa He ran home donde estaban sus 3 amigos. where his 3 friends were. Vivían juntos. They all lived together. Ananías, Misael y Azarías. Ananiah, Mishael, and Azariah. Les contó lo que el rey le había dicho He told them what the king told him, y les sugirió algo. and he suggested something. ¿Qué creen que les sugirió hacer? What do you think he suggested that they do? Que se arrodillaran, To kneel, que le pidieran al Dios del cielo, to ask the God of in the heavens, al que es todopoderoso, who is all powerful, al que lo sabe todo, who knows all, que le mostrara el sueño to, que había tenido el rey to show them the dream that the king had y que had, también tuviera bien revelarle el significado. and to give them the interpretation and significance of that dream. Imagínense, hermanos, qué hermosa reunión celebraron estos jóvenes. Can you imagine what a beautiful Una reunión de these are? oración. A reunion, a meeting of prayer. Con cuánto fervor deben de haber orado estos buenos muchachos, They must have prayed with so much fervor, pidiéndole al Señor que les ayudara para poder interpretar este sueño al rey. praying so that they're able to share this dream and interpret it to the king, Y también darle el significado. and also give them the Les voy a significance of it. decir la oración que yo me imagino que ellos hicieron. I can tell you the prayer that he No probably said. está en el relato bíblico. It's not in the biblical text. Querido Señor, Dear Lord, dígnate en revelarnos el secreto del rey, el sueño del rey. please grant us the ability to reveal the secret of this king. Por favor, muéstranos su significado. Please show us its significance. Ayúdanos ahora. Help us today. Me imagino que esas fueron las palabras. I imagine these were the words they shared. Saben que esa misma noche, You know, that same night, después de aquella fervorosa reunión de oración, after that fervent meeting of prayer, Daniel pudo ver aquel sueño. Daniel was able to see that dream. Lo mismo que había soñado Nabucodonosor The same una noche anterior. thing that Nebuchadnezzar had dreamt the night before. Y a medida que aquel sueño transcurría,
and what was happening in that dream. Él pudo comprender con claridad la interpretación de ese sueño. And he was able to understand with clarity what the meaning of that dream was. Ahora entendió por qué el rey estaba preocupado. He understood now why the king was worried. Dios le había tratado de comunicar a este rey algo sumamente importante. God had been trying to communicate to this king something very, very important. Era con relación al futuro de su reino. It was about the future of his kingdom. A la mañana siguiente, The next morning, Daniel no podía esperar el momento para poder contarle al rey lo revelado. Daniel couldn't wait to share with the king what was revealed. Pero antes él tenía que decírselos a sus amigos. But he had to tell his friends first. Y juntos agradecieron a Dios por su bondad, And together they thanked God porque les había respondido en forma maravillosa for his graciousness, because he had answered in a marvelous way y con tanta prontitud su oración. and so quickly. Esta oración sí la encontramos en Daniel versículo 20 al 23. And this prayer we do find, it's found in Daniel chapter 2, Miren verses qué 20 through hermosa, 23. qué hermosa oración. What a beautiful prayer. Dice, alabado sea por siempre el nombre de Dios, oraba Daniel. Blessed be the name of God, Daniel prayed. Suyos son la sabiduría y el poder. For wisdom and might are his. Él cambia los tiempos y las épocas. He changes times and seasons. Él pone reyes y quita reyes. He removes kings and sets up kings. A los sabios les da la sabiduría He gives wisdom to the wise y a los inteligentes el discernimiento. and knowledge to them that know understanding. Él revela lo profundo y lo escondido. He reveals the deep and the secret Él, things. él sabe lo que se oculta en las sombras. He knows what's in the darkness, En él habita la luz. and light dwells in him. A ti, oh Dios de mis padres, te alabo I thank you and praise you, O God of my fathers, y te doy gracias. and I give you thanks. ¿No es una linda oración? It's a beautiful prayer. Sí. Le había dado sabiduría y poder. He had given him wisdom and power. Él seguía diciendo en la oración, me has dado sabiduría y poder. He Me, said in the me has prayer, dado a conocer lo que te pedimos. you gave me knowledge of what we asked. Me has dado a conocer el sueño del rey. You let me know what the dream of the king was. Después Daniel se apresuró a donde estaba Arioc, So Daniel went to Arioch. que era el jefe de los verdugos. He was the king's guard, Le captain iba a of the king's guard. comunicar las buenas nuevas que tenía. He went and shared the good news. Y le dijo, Arioc, no mates a los sabios, llévame ante el rey. And he told Arioch, do not kill the wise men. Bring me before the king. Le interpretaré el sueño que tuvo. I will share to the king the interpretation. El rostro de Daniel tenía un brillo Daniel's face was muy shining especial. bright, very specially bright. Sus ojos le decían a Arioc que este joven tenía algo muy importante que decir. His eyes told Arioch that Daniel had something very important to say. Lo condujo inmediatamente a la presencia del rey. He took him immediately in front of the king. Dice que Daniel se quiso llevar los laureles en esa ocasión. It says that Daniel didn't want to take credit. Le dice, entre los exiliados de Judá he hallado a alguien que puede interpretar el sueño a su majestad. Arioch told the king, I found someone in amongst the captives that you brought in that can give you the interpretation. Como quien dice, es un inmigrante que todavía no tiene los papeles, It's like saying he's an immigrant that doesn't have his papers pero te yet, va a interpretar el sueño. but he will share the interpretation with you. ¿Saben que el rey ni le prestó atención a estas palabras? You know, the king didn't even pay attention to these Los words. ojos del rey estaban puestos en aquella figura noble He was looking at the noble figure, de aquel joven que estaba frente a él, that young man that was in front of him, cuyo rostro brillaba una luz que hasta entonces nunca había visto el rey en Babilonia.
looking at a young man whose face shone bright with a light that he had never seen before. Este era el joven que un día anterior había venido a pedirle un poco de tiempo. This was the same young man that came in and asked him for a little bit of time the day Ya before. estaba de regreso. He was already back. ¿Qué venía a comunicarle? What was he going to share with him? Ha llegado el momento para Daniel. This was Daniel's moment. Mirándolo con ansiedad, el rey le pregunta, The king, anxiously looking at him, asks, ¿puedes tú decirme el sueño y darme su interpretación? "Can you tell me what the dream was and what the interpretation is?" No, respondió Daniel con humildad. Daniel said no, and Le humbly. dice, no hay ningún sabio, ni hechicero, ni mago, ni adivino que pueda explicarle el sueño a su majestad. The secret which the king has asked for cannot the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers show unto the king. Pero hay un Dios en los cielos, le dijo, But there is a God in heaven, que he said, revela los misterios. that reveals secrets. Ese Dios le ha mostrado lo que tendrá lugar en los días venideros. That is the God that showed you what shall be in the latter days. El rey insiste, pero mi sueño, mi sueño. But the king insisted, my dream. Allí en su cama, le dice Daniel, He said, there in your bed, su majestad dirigió sus pensamientos a las cosas por venir. your thoughts came to mind of what should come to pass Y el que hereafter. revela los misterios le mostró lo que está por suceder. And he that reveals secrets made known to you what shall come to pass. Exacto, exacto, dice el rey. Exactly, exactly, said the king. Estaba pensando en lo que sucedería con mi reino después de mi muerte. I was thinking about what would happen to my kingdom after I died. Sentado en su trono, me imagino que se inclina hacia enfrente, I imagine him sitting in his throne, leaning observando forward, observing, atentamente a aquel notable joven que se hallaba en pie delante de él. looking at intently that young man that stood in front of him. El rey tuvo la impresión de que sí iba a recibir lo que estaba esperando. The king was under the impression that he was truly going to get what he was looking for. Daniel prosiguió en forma calmada y respetuosa. Daniel continued in a respectful and calm way. Su majestad veía una estatua de un tamaño impresionante y de aspecto horrible. You king, you saw an image whose brightness was excellent and stood before you, and its form was terrible. Al oír esto, Nabucodonosor casi se levanta de un salto. And hearing this, King Nebuchadnezzar almost jumps up. Eso era lo que estaba tratando de recordar. That's it. That's what I was trying to remember. Un gran hombre de metal. A great man of gold, a metal. Continuó Daniel diciéndole, Daniel continues. la cabeza de la estatua era de oro, The image's head was of fine gold. el pecho y los brazos eran de plata, The breast and his arms were of el silver. vientre y los muslos eran de bronce, His belly and his thighs of las brass. piernas de hierro His legs of iron. y los pies hierro y barro cocido. His feet part of iron and part of clay. Exacto, exacto, dijo el rey. Exactly. Eso es lo que vi. That is exactly what I saw. De pronto, mientras su majestad contemplaba la estatua, siguió Daniel, Immediately when you were contemplating that image, continued Daniel, una roca que nadie desprendió. a stone that was cut without hands. Pueden ver esa roca que está a punto de caer en los pies. You see that rock that's about to fall into the feet. Golpeó los pies de hierro y de barro de aquella estatua y la desmenuzó. It smote the image upon his feet that were of iron and clay and broke it into pieces. El hierro, el barro, The iron, the clay, el bronce, la plata y el oro the brass, the silver, and the gold
fueron desmenuzados. were broken pieces together. Esa estatua se hizo polvo. That became like chaff. Dijo Daniel que era como el que vuela en el verano cuando se trilla el trigo. He said it was like the chaff of the summer threshing floors. El viento barrió con la estatua y no quedó ni rastro ni ella. Said the De wind ella. carried it away, and no place was found for it. No stone, no place was found for them. Exactamente, dijo el rey, eso fue lo que pasó. And the king said, exactly, that's exactly what happened. En cambio, la roca que dio contra la estatua, siguió diciendo Daniel, And the stone that hit the image se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra. became a great mountain and filled the whole earth. Así fue, decía el rey. And the king said, that's exactly it. That's exactly how it was. Estaba admirado. He was surprised and astonished. Aquello parecía increíble. It seemed incredible. ¿Cómo podía este joven saber tanto? How did this young man know so much? Le había dicho todo, hasta el más pequeño detalle. He said it all, including the tiniest detail. No había un solo error. There was not one error. Ciertamente, hermanos, Certainly, ¿a quién aquel joven servía? who this young man served, A quien tú y yo servimos, who you and I serve, es un Dios extraordinario. is an extraordinary God. Fue capaz de revelarle el sueño a este joven. He was able to reveal this dream to this young man. Pero el rey le dice, dime el significado. ¿Qué significa? So the king says, tell me the meaning of this. ¿En qué sentido es una revelación del futuro? How is this a revealing of the future? Aquel monarca estaba desesperado. This king was desperate. De ese sueño extraño y terrible, el monarca tenía muchas preguntas. From that strange, terrible dream, that the king had a lot of questions. Les voy a decir algunas. I'm going to tell you some. ¿Por qué la imagen estaba hecha de varios metales? Why was the image made of various metals? ¿Por qué la cabeza era de oro, pero los pies de barro y hierro? Why was the head made out of gold and the feet made out of iron and clay? ¿Por qué se hizo pedazos? Why did it turn into pieces? ¿Por qué desapareció en forma tan repentina? Why did it all disappear so quickly? ¿Qué representaba esa piedra que desmenuzó todos esos metales? What did that stone represent that destroyed all of those metals? Luego creció en una gran montaña que llenó toda la tierra. Then turned into a mountain that overwhelmed the earth. Qué misterios notables. What notable mysteries. ¿Podrá este joven explicarlos? Can this young man explain them? El rey detenía su aliento. The king held his breath. Esperaba que Daniel volviera a hablar. He waited for Daniel to speak. Y con la misma voz tranquila y majestuosa, Daniel comienza a explicarle. And with the same calm and majestic voice, Daniel starts to explain. Aquella extraña imagen metálica que vistes en el sueño, That image you saw, su majestad es la cabeza de oro. Your Majesty, you are the head Le dijo of Daniel. gold. El rostro del rey cambió inmediatamente. The king's demeanor changed quickly. ¿Cómo se lo imagina? What do you imagine? Una gran sonrisa, ¿verdad? Big smile, right? Se sintió halagado de que la gloria de su reino fuera mencionada en primer lugar. He was so happy and flattered that his kingdom was in first place. Y en ese momento Babilonia era un imperio poderoso, And during that time, Babylon was a powerful empire. aparentemente invencible, It looked invincible, pero no iba a durar para siempre. but it wasn't going to last forever. ¿Quieren que siga? Would you like to continue? Prosiguió Daniel después. Le dice, vendrá un reino que será de menos importancia. He told him, after you, another kingdom inferior to you,
Eso significan los pechos y los brazos de plata. That's the arms and the chest of silver. Luego se levantará un tercero, And then the third representado por el kingdom. vientre y las caderas de bronce. And then the third kingdom of brass. Este también iba a ser derribado por otro cuarto reino. And this would also be conquered by another kingdom. El cuarto era fuerte como el hierro. The fourth kingdom was going to be strong as iron. De eso estaban hechas las piernas de la imagen. That was what the legs were made out of. Y así como los pies eran de mitad hierro y mitad de barro cocido, And just like the feet were part iron and part clay, del mismo modo este cuarto reino se iba a dividir en varios reinos. that this fourth kingdom would divide itself into various kingdoms. Algunos iban a ser fuertes, otros débiles. Some would be strong, some would be weak. Después de eso, And after that, el Dios del cielo establecerá su reino eterno. that God would establish his eternal kingdom. El hierro y el barro que su majestad vio, The clay and iron that the king saw, que estaban mezclados, significa que será un reino dividido. that was mixed would signify that it would be a divided kingdom. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. It was a mixture that could, no matter how much they tried to cleave to one another, could not be mixed. Y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido. It says, in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed. Y este reino sí permanecerá para siempre. And this kingdom shall remain forever. Ese es el reino por el que usted y yo pedimos cada vez que rezamos el Padre Nuestro. That is the kingdom that we pray for every time we say the prayer of our Father, the Lord's Prayer. Les pregunto, ¿son confiables las profecías? I ask you, can we ¿Es trust prophecy? confiable este libro? Can we trust this book? La historia lo confirma. Our history confirms it. Puedo tenerles otro tema y explicarles dónde aparece explicado I qué can have simbolizan another- eso. I esos can have a metales. sermon about how La these misma men- Biblia dice los nombres. what these metals represent. La historia lo comprueba. and history gives us the names of these Los kingdoms. arqueólogos, como escucharon en la lección, Are the archaeologists, just like we mentioned in the lesson, están descubriendo, comprobando are que finding las verdades de este libro. and confirming the truths of this book. El enemigo quiere echarlo por tierra. Our enemy wants to Está throw dirt, pisoteando estas He's trying- verdades. to step all over the truth. Pero, no está la imagen. ¿En qué tiempo estamos viviendo? What time are we living in these days? Todos esos reinos All of those kingdoms ya son historia. are all history. Ya pasaron. They've already passed. Cuando Jesús vino, estaba reinando ¿quién? When Jesus came, well, who was Era el in cuarto charge? imperio. It was the fourth empire. Era Roma. It was Rome. Recuerden, Roma Remember, inventó la cruz Rome invented the cross como instrumento as an instrument de qué? of what? Execution. ¿De qué? Of what? De tortura. Of torture. Era para torturar. It was to torture. El Coliseo fue hecho The Colosseum was made para divertirse. for entertainment. ¿Cómo se divertían los romanos? Were the Romans entertained? Tirando los cristianos a las fieras. Throwing Christians to the lions. ¿Y saben que ese Coliseo And you know that Colosseum, lo hizo un cristiano? a Christian made that. Y cuando estaba presente para inaugurarlo, And when he was there to inaugurate it, lanzaron a muchos cristianos entre carcajadas y risas. they threw so many Christians in Era una midst of diversión. and laughter. And during the inauguration, Este hombre se puso en pie he y stood dijo, up. yo también soy un cristiano. He stood up and said, "I too am a Christian." ¿Y qué le pasó? ¿Lo And what perdonaron? happened to him? Did they forgive him? También
aquella furia se calmó. Por un That- momento todo el mundo quedó silencio, That fear calmed, and for a moment they were silent. pero luego encendió nuevamente y fue lanzado. But then it was ignited and he was thrown in. Corrió la misma suerte que todos sus hermanos en la fe. He had the same fate as all of his brothers in faith. Ese mismo poder fue el que le quitó la vida al Mesías. That is the same power that took the life of our Messiah. Pero tenemos una esperanza maravillosa los cristianos. But we have a marvelous hope as Christians. Nadie nos puede negar que la profecía es verdadera. No one can tell us that the prophecies aren't real. Esa piedra que fue lanzada, That stone that was thrown, dice el capítulo 44 de Daniel, says Daniel chapter 44, que en los días de aquellos reyes that in the days of those kings, se levantará ese reino que será para siempre. that kingdom will rise that shall be forever. ¿Saben que de estas divisiones resultó Europa? You know, out of these divisions, Europe came out of Europa está gobernado siempre por monarquía. that. Europe is governed by Es monarchies. compartida por lazos humanos, It's shared. para que el reino quede ahí mismo, se casan entre ellos. It's shared by family ties. Royalty marries royalty. Y dice este versículo, el 44, que en los días de esos reyes, And it says in verse 44 that in the days of those ¿me kings, lo quiere alguien leer? you want to read it, Se levantará este reino que nosotros esperamos, hermano. Es la venida de Jesús. the kingdom will be lifted up. It's the coming of God. Jesús está presto a venir. Jesus is coming soon. ¿Sí o no? Yes or no? ¿Están de acuerdo Are conmigo? you agreeing with me? Se está diciendo que We're Jesús quizá ya ni va a venir. Many people are saying that Jesus may not even La come. Iglesia Católica dice que una persona importante Um, dijo que Jesús quizás estaba borracho cuando dijo que iba a venir otra vez. There was an important leader in the Catholic Church that said that maybe Jesus said that maybe Jesus was drunk when he said that he was coming back. ¡Qué blasfemia! What blasphemy! Y el 2015 In 2015, se quitó la palabra inminente. and Nuestra iglesia cree en el inminente regreso in de Jesús. the word imminent was removed Ya- when it said that we believed in the imminent return of Ya God. no es inminente, dicen los hombres, Men now say that it's not porque an la imminent palabra de return, Dios dice otra cosa. but the word of God says something ¿Sí different. o no? Yes or no? Estamos, no está la imagen. Estemos ya en la última parte. We are in the last part. Decía una hermana, no estamos en los pies, estamos en los dedos ya. And we're no longer in the feet. Someone said Cristo we're in the está a fingers, the pronto, toes. Cristo está presto a venir. Jesus is coming soon. La Biblia nos da fe de este acontecimiento The Bible gives us faith que of será this, el más grande de todos los tiempos. that it will be the biggest thing that happened of all time. Jesús mismo nos dijo que vendría en las nubes con gran poder y gloria. Jesus said himself that he will be coming in glory in the clouds. Ahí tenía todos los versículos, también Mateo 24:31. Matthew 24:31. Dice que enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a los escogidos. It says that he will come with a trump sound and gather his believers. Primera Tesalonicenses 4:13-17 dice que cuando esto suceda, Thessalonians 4:13-17 says that when all of this happens, los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos seremos transformados en un cuerpo inmortal. the dead in Christ will resurrect, and those that are alive will be transformed and caught up together. Apocalipsis 21:4 dice que enjugará Dios las lágrimas de los ojos de ellos. And Revelation 21:4 says God will wipe away every tear. Ya no habrá llanto ni dolor. There will be no death, no clamor. sorrow, no crying. Se acabarán los problemas, las enfermedades. We will no longer have problems or pain. Seremos reunidos con nuestros seres amados. We will be reunited with our loved ones. Como todas las familias, la mía ha sufrido pérdidas de seres amados. Like many families, my family has experienced loss of loved ones.
El fin del mundo no debe ser para nosotros, los adventistas del séptimo día, no debe ser una mala noticia. The end of this world for Seventh-day Adventists should not be a Al sad day. contrario, este debe fortalecer nuestra esperanza. This should fortify our hope and our Nos strength. espera un mundo maravilloso con Jesús. A marvelous world awaits us with Jesus. Él viene muy pronto, lo hemos confirmado. He comes very soon. We've confirmed it. A través de su palabra, que es la antorcha segura, Through his word, which is the light torch. queremos nosotros ser parte de ese reino que está por venir. Don't we want to be part of that kingdom that is to come? Las familias ya no se separarán. Our families will no longer be Nos separated. abrazaremos con aquellos que se nos han ido. We will embrace those that we have lost. ¿Quieren ustedes ver a sus seres queridos nuevamente? Do you want to see your loved ones again? Hermanos, me emociono porque Brothers, I become emotional from it. yo espero ver a mi hijo, I hope to see my son, mis abuelos, my tíos grandparents, que se me han ido. my uncles that are gone. Si en tu familia, hermano, If in your family, hay miembros que no conocen estas verdades, if there are members that don't know of this truth, oremos por ellos. let us pray for them. Hablemosles a ellos. Let's talk to them. Ahora es bien fácil. It's very easy. Mándenle los estudios de la Biblia. Send them the Bible studies. Yo lo estoy mandando a toda la familia de mis niños allá en California, I send it to the family of my que conozcan children estas so verdades, that they in California so that they know para que this truth. todos juntos como familia podamos recibir a ese Rey de Reyes. So that all of us together as a family can receive that King of Kings. Que digamos, sea aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. That we may be able to say, He Que el is Señor le our bendiga. King who we have waited and He will save us. May God bless you. Quizás ya no me den otra vez tiempo porque los tengo mucho, pero yo me emocioné con este tema y yo quería que también ustedes lo hicieran. Así que el Señor les bendiga, hermano. Maybe they won't let me do this again, but I get so emotional over this topic and there's so much to share. And I look forward to seeing you all in heaven. Bueno, hermanos, ¿cuántos se gozaron hoy de escuchar este bonito tema? How many of you rejoice in this wonderful message? Y hemos estado, y yo también me emocioné. I also Porque got emotional. Todos tenemos familias que están en el descanso. Many of us have family that are resting. Nosotros